Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Como decía, soy Germán Ricardo, mi profesión es la de psicólogo y estoy haciendo una tesis doctoral sobre este tipo de temas que tienen que ver con el bienestar emocional de las personas. En ese sentido, pues para mí es muy grato poder estar esta tarde aquí compartiendo con ustedes sobre todo los avances científicos, la nueva información que hay, que busca que las personas no tengan que pasar por situaciones de malestar emocional, malestar psicológico, sino que puedan hacer algunas acciones que prevengan, que ayuden a que las personas pues conserven, mantengan, fortalezcan su bienestar emocional y, con relación a lo que decían mis compañeras también, su salud mental. Cuando pensamos en salud mental, esto lo sabemos porque se lo preguntamos a la gente: oye, cuando oyes el término salud mental, ¿tú en qué piensas? Y la mayoría de la gente nos dice, bueno, que piensan en la locura, que la gente se vuelve loca o que a veces nos volvemos un poco locos. La salud mental aborda un ámbito, un espacio un poco más grande, y en ese sentido pues también se aborda lo que es la prevención y lo que vamos a hacer en este caso esta tarde, que es la educación para la salud. ¿Eso en qué consiste? Pues en que nosotros aportemos una serie de elementos que les sirvan a ustedes para conocer, para saber por qué a veces perdemos un poco ese bienestar emocional, porque a veces nos encontramos desanimados, desmotivados, porque a veces caemos en depresión, por ejemplo, y también que conozcamos algunas herramientas que nos permitan enfrentarnos a esas situaciones de malestar, pero también salir adelante, disfrutar de la vida, vivir un poco mejor, relacionarnos mejor con las otras personas, etc. Y sobre eso va a tratar la conferencia de la que vamos a hablar esta tarde, que se llama Piensa bien para sentirte bien. Vamos a meternos entonces un poco más en materia. El Teléfono de la Esperanza es una ONG. La mayoría de las personas ya saben lo que es una ONG, es una organización sin ánimo de lucro, una organización no gubernamental. Normalmente las organizaciones no gubernamentales son sin ánimo de lucro y lo que buscan es cubrir espacios, ámbitos a los cuales no puede llegar el Estado por diferentes razones, o las instituciones gubernamentales. Entonces nosotros nos encargamos normalmente de manera voluntaria de intentar cubrir esos espacios. ¿Es esto lo que suena? Si hablo de esta manera, ¿se me escucha? ¿Me se escucha si hablo de esta manera? Bien. Voy a intentarlo así, cuando se me canse un poco la voz. ¿Atrás se me escucha bien? No han hecho ningún gesto, eso es que no. Ahora se me escucha allí atrás. Bueno, voy a utilizar el micrófono. Bien, entonces, decíamos hace unos momentos, el 10 de octubre, ¿qué pasó? Se celebró el Día Mundial. La Organización Mundial de la Salud dijo, oye, hay que celebrar un día. Estos días se celebran para llamar la atención de las personas. Se dice Día Internacional de la Salud Mental. ¿Para qué? Para que la gente, las personas del común, prestemos atención a lo que es la salud mental, y para que los profesionales y las personas que trabajemos en este ámbito prestemos también más atención a transmitir las herramientas y los conocimientos que permitan que la gente mantenga su salud mental. Como decíamos, también cuando hablamos de salud mental hablamos de los ámbitos emocionales, de los espacios psicológicos, de interacción con las otras personas, etc. Decíamos entonces, 10 de octubre, esto es para que lo tengan presente. No lo he enchufado. Para que lo tengan presente, para que el próximo año, el 10 de octubre, se acuerden, oiga, es que este año, el 10 de octubre, es el Día Internacional de la Salud Mental, y yo voy a dedicarme a cuidar mi salud mental. Ahora sí, funciona muy bien. Y vamos a hablar de algo que se llama Piensa bien, porque el pensamiento y la salud están íntimamente relacionados. Hace mucho tiempo que está superado ese debate, ¿no? De que si yo no cuido mis pensamientos, pues eso no pasa nada. Si yo no cuido mis emociones, no pasa nada. Lo que importa es que cuide mi cuerpo. Hace ya muchísimo tiempo que se sabe pues que la manera en que yo me tomo las cosas, la actitud que tengo a la vida, otra serie de comportamientos influyen muchísimo en mi salud, tanto física como emocional. Entonces vamos a llamar hoy la atención sobre los pensamientos. La manera en que yo pienso tiene muchísimo que ver con mi salud.
tanto física como emocional. Nosotros normalmente creemos, pensamos, esto lo sabemos desde la psicología, que las personas entendemos que los pensamientos vienen y se generan porque sí. Es decir, los pensamientos están ahí, yo voy sacando, usando pensamientos de acuerdo a mis necesidades, pero realmente nosotros a lo largo de la vida vamos construyendo nuestros pensamientos y nos vamos acostumbrando. ¿Se acopla esto? ¿Te cachas? Voy a tomar distancia. Y resulta que nosotros vamos construyendo algo que se llama esquemas de pensamiento, que es más o menos un conjunto de ideas, de creencias acerca de la vida, de las personas, de la suerte, del destino, de un montón de cosas que yo voy incorporando a mi vida, a mi forma de actuar, y finalmente voy creyendo, por ejemplo, que las cosas son así porque son así, cuando realmente yo creo que son así porque he aprendido a creer que son así. Eso está bien si yo me creo que la vida pues me ofrece oportunidades, que las personas son buenas y que normalmente intentan ayudarme, pero que bueno, a veces se les cruzan los cables y me meten la zancadilla, etcétera. Pues bueno, normalmente si pienso de esa manera, pues voy a encontrarme bien, positivo, optimista, pero resulta que muchas personas a lo largo de su vida aprenden a pensar pues que la vida es mala, que la vida está llena de tropiezos, que la vida estamos aquí únicamente para sufrir y que esto es un valle de lágrimas, y vamos funcionando de esa manera por la vida y creemos efectivamente pues que en la vida nos pasan cosas malas, que estamos aquí para sufrir, que no hay otra manera de entender la vida. Cuando resulta que sencillamente pues nosotros hemos aprendido o nos hemos acostumbrado a pensar de esa manera. A través de las ideas que vamos a transmitir hoy vamos a intentar contarles, mostrarles cómo la investigación en psicología, sobre todo dentro del modelo que se llama psicología cognitiva, que básicamente es la psicología del pensamiento, se ha descubierto, pues bueno, que la manera en que nosotros pensamos modifica nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es un órgano que está ahí, que sencillamente crece y ya está de una manera determinada. La manera en que nosotros pensamos y nos comportamos modifica el cerebro. Principalmente porque nosotros le vamos indicando a nuestro cerebro cómo establecer ciertas conexiones neuronales. Y entonces las neuronas van trabajando, y aquellas que nosotros le decimos, oye, estas neuronas no me sirven, no se establecen esos caminos, esas conexiones, y esas neuronas pierden capacidad de acción. Con lo cual, la manera en que nosotros nos acostumbramos a pensar, la manera en que nosotros vivimos nuestra vida, la manera en que nosotros actuamos cotidianamente, contribuye a que nuestro cerebro se construya de una u otra manera. No significa pues que solo a partir de comportarme de una u otra manera yo vaya a modificar totalmente mi cerebro, pero sí puedo influir sobre cómo funciona mi cerebro y sobre cómo se establecen las conexiones neuronales hasta cierto punto. De hecho, pues a lo mejor es una influencia pequeña, pero muy útil. Si yo logro conseguir esa influencia sobre la manera en que mis neuronas establecen ciertas conexiones, pues posiblemente llegue a vivir de una manera más saludable, más feliz, pueda llegar a estar más contento, más satisfecho, con una sensación de mayor bienestar y de mayor éxito, de mayor satisfacción en la vida. Bueno, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud pensó en llamar la atención y decir, establezcamos un Día Internacional de la Salud Mental? Pues porque resulta que la Organización Mundial de la Salud, a través de todas las personas que tienen recogiendo información en todo el mundo, sí, puede ser el cacharrito, puede ser, tú estás ahí muy atenta. Se dio cuenta pues de que hay una serie de problemáticas, entre otras, aquí solo vamos a hablar de unas muy puntuales, muy específicas, pero hay otras, pero vamos a hablar de unas que nos interesan más. La Organización Mundial de la Salud dijo, oye, están aumentando las problemáticas relacionadas con el estrés, con la ansiedad, con el insomnio, con la depresión, los problemas cardiovasculares, etc. Y mucho de eso tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos sobre la vida, la manera en que entendemos las relaciones con las otras personas,
la manera en que nosotros anticipamos nuestro futuro, la manera en que nosotros pensamos sobre nuestro pasado, y así sucesivamente. Todo lo que nosotros le metemos a la cabeza le está diciendo a nuestro cerebro cómo funcionar. Si nosotros, por las razones que sea, que vamos a explicar algunas más adelante, le metemos a nuestra cabeza pesimismo, negativismo, frustración, descontento con la vida, etcétera, pues nuestro cerebro se va a acostumbrar a ver la vida como negativa, negra, oscura, como ese valle de lágrimas del que hablaba al principio. No significa, mucho cuidado, porque yo soy psicólogo y soy un profesional, no soy un charlatán. No significa que ahora solo, pues con mi actitud, la vida vaya a ser color de rosa. No, en la vida hay problemas objetivos reales, hay problemas de verdad. Lo que importa y lo que busca la terapia cognitiva es que yo aprenda a diferenciar cuáles problemas son reales y cuáles problemas los estoy construyendo yo con base en mi manera de pensar, en mi manera de entender la vida, en las ideas que yo cojo de la vida, de otras personas, en las conclusiones que yo saco de las situaciones. Porque entonces la terapia cognitiva podría ayudarme a decir, oye, pues sí, estás sacando unas conclusiones de las situaciones que tú vives a lo largo de tu vida, pero estás sacando solo las conclusiones negativas, muchacho. Te estás olvidando de las conclusiones positivas. Y tú estás hablando de que tu vida es un valle de lágrimas, pero porque no estás viendo también lo positivo que ha ocurrido en tu vida. Te estás quedando únicamente con lo negativo, por eso estás pesimista, por eso estás deprimido, por eso estás decaído, por eso para ti tu vida es una constante frustración, y así. Pero es que he tenido problemas reales. Sí, tú y yo y todas las personas que están aquí seguramente han pasado por problemas reales. Lo que pasa es que muchas personas ante esos problemas reales logran separar y logran decir, pues sí, esta situación tiene esto de malo, pero también tiene esto de bueno. Por ejemplo, hace algunos días que dábamos alguna conferencia sobre las relaciones entre los padres e hijos. Resulta que hay más o menos un 20% a nivel de, esto aquí en España, hay más o menos un 20% de personas en España, de familias, perdón, que tienen problemas importantes, serios, graves con sus hijos. No son la mayoría de las familias tiene dificultades, pero bueno, logra sobrellevar adecuadamente la relación con sus hijos. Pero hay un 20%, es decir, de cada 100 familias, más o menos 20 tienen problemas serios con sus hijos, que normalmente están relacionados con las drogas, con el alcoholismo, etc. Y de ese 20%, cerca de un 5% llega a afirmar, los padres llegan a afirmar, hubiera preferido no tener hijos. Llegan a decir eso, ¿por qué? Porque ven que los problemas piensan que los problemas son tan graves que llegan a decir, oye, mejor no hubiera tenido hijos y me habría ahorrado todos estos problemas. Bien, eso existe y eso está en la realidad. Muchos de esos padres cuando van a terapia, pues se dan cuenta, no todos, pero muchos, se dan cuenta de que sencillamente ellos, con su forma de abordar los problemas, están complicando un montón de situaciones que objetivamente son problemáticas, pero no son tan terribles como ellos piensan. Son serias, son importantes. Tener un hijo con problemas con la droga es un problema serio, importante. Pero si yo estoy pensando que eso es un desastre, que eso es una calamidad, voy a poder ayudar mucho menos que si yo pienso que es un problema que afecta a mi familia, y como es un problema que afecta a mi familia y yo no quiero que mi familia se vea afectada por ese problema, aquí se dice remangarme y voy a ponerme a trabajar para tratar de hacer algo que sirva, algo que sea útil y que ayude a mi hijo, a mi familia, para que esta situación sea por lo menos menos dañina. Bien, y recalco, insisto, no se trata pues de que no haya problemas en la vida, los hay. Lo que importa es que además de que ya hay problemas en la vida, nosotros no nos inventemos otros problemas para encima complicarnos mucho más la vida y sufrir gratuitamente. Respecto a esto, vamos a ver si funciona. Es que el ordenador parece que está teniendo algún problemilla. Vamos a ver si logro conseguir pasarles una pequeña muestra de cómo a veces
nosotros pues perdemos el tiempo de una manera totalmente absurda. Vamos a ver si logro abrirlo. Es que no le funciona el ratón abrir con aquí y a ver si logro. Bien, perfecto, vamos a ver. No se ve. Lo siento. No se ve, así que bueno. Voy a continuar con lo que tenía previsto. El video no se ve porque hay un pequeño problemilla con el ordenador. Bien. Vamos sencillamente a continuar. Básicamente es un corto, son 30 segundos, tampoco era muy largo, pero básicamente era para tratar de mostrarles de manera cotidiana cómo las personas en la vida diaria perdemos el tiempo pensando en problemas imaginarios. La Organización Mundial de la Salud también llamaba la atención y pedía la ayuda de los profesionales para que nos implicáramos informando a las personas sobre cómo podríamos separar algo que podríamos entender como pensamientos tóxicos. Aprendamos a identificar los pensamientos tóxicos. ¿Qué son pensamientos tóxicos? Esto es un mando tóxico. ¿Qué sería un pensamiento tóxico? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando decimos pensamiento tóxico? Que nos perjudica. Algo que nos perjudica. Negativo. Algo negativo. Que nos estamos adelantando siempre a pensar las cosas sin antes suceder. Cosas malas. Nos estamos adelantando a pensar en las cosas malas, ¿sí o no? Cosas negativas. ¿Qué más podría ser pensamientos tóxicos? Yo normalmente pregunto a la gente porque a veces está oscuro y no sé si están durmiendo o qué están haciendo, no veo bien. Les pregunto a ver si dicen algo. Los que te bloquean y no te dejan ver los pensamientos buenos. Te bloquean, no te dejan ver los pensamientos buenos. Básicamente el pensamiento, escogimos ese nombre de pensamientos tóxicos porque es que estos pensamientos nos intoxican, nos envenenan, nos quitan la fuerza, la energía, la salud, el buen ánimo. Estos pensamientos existen en la vida real y están debidamente estudiados. Más o menos la mayoría de las personas tenemos los mismos pensamientos tóxicos y gracias a eso hemos podido construir eso que se llama terapia cognitiva. Porque las personas tendemos casi en cualquier lugar del mundo a enfocar las cosas de la misma manera. Tenemos los seres humanos una serie de patrones comunes. Por ejemplo, cuando a unas personas, ya sea en una tribu, en una aldea de Malasia, o ya sea, por ejemplo, aquí en el centro de Madrid, le muestras a unas personas unas fotografías con expresiones de la cara, y tanto allá como acá, pues la gente sabe identificar si la persona está contenta, si está triste, si a lo mejor está preocupada, si a lo mejor está tensa. En cualquier lugar del mundo, viendo los rostros de las personas, saben identificar. Eso es común en los seres humanos. Pero resulta que investigando en esto de la terapia cognitiva, también nos dimos cuenta que las personas en cualquier lugar del mundo tenemos una serie de comportamientos que son similares, una serie de pensamientos que son similares en cuanto a lo que percibimos de lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que percibimos de nuestra relación con las personas y lo que percibimos acerca de cómo nos encontramos nosotros mismos. A todos esos pensamientos que nos bloquean, que nos envenenan, con los cuales se nos va escapando la energía, la salud emocional, los vamos a llamar pensamientos tóxicos. Escogemos este nombre porque normalmente a las personas se les puede quedar más fácil y les puede generar más rechazo, más aversión. Esto es un pensamiento tóxico. Si yo logro identificar un pensamiento tóxico, ¿qué tendería a hacer? Tirarlo, quitármelo de encima, rechazar. Esto me envenena. Realmente en la terapia cognitiva se llaman ideas irracionales. Pero lo que hemos visto, lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que el nombre de ideas irracionales da a entender pues como que yo estoy siendo irracional. ¿Cómo voy a ser yo irracional? Una persona tan inteligente como yo, tan segura como yo, tan lógica como yo, ¿cómo va a ser irracional? Así que hemos preferido llamarles pensamientos tóxicos. Estos pensamientos nos van envenenando poco a poco. ¿Qué más pasa con estos pensamientos tóxicos?
Pues las investigaciones, el trabajo que se ha hecho a lo largo más o menos desde los años 60, 50 hacia adelante, nos llevan a plantear, bueno, hay una serie de problemas reales en la vida, objetivamente son reales, ¿por qué? Pues porque a lo largo del mundo puede establecerse. Oye, por ejemplo, una persona de mi familia se suicida. Eso es un problema objetivo, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Es un problema objetivo. Ahora, que la paella quedó un poco caldosa. Eso a lo mejor es un problema en la comunidad valenciana, pero fuera de la comunidad valenciana, pues a lo mejor ya eso es relativamente problemático, etcétera. Es decir, hay una serie de problemas que objetivamente son problemas y otros que a lo mejor podemos relativizar y que trabajando sobre ello podríamos llegar incluso a pensar, mira, esto es un pensamiento tóxico, esto me envenena, me quita la energía, no me deja vivir y no me sirve, no vale la pena, no necesito esto para vivir ni me ayuda. Los pensamientos tóxicos dificultan mi vida. Y la idea es que con el trabajo de las propuestas del modelo cognitivo nosotros aprendamos a separar, bueno, realmente qué es un problema real y qué es un problema imaginario, qué es un problema que yo me estoy inventando, estoy construyendo yo y con el cual sencillamente me estoy amargando la vida. Dentro de las formas de pensar tóxicas, hay varias, más o menos se tienen tipificadas 10, que son, digamos, las que son científicas, pero aquí vamos a trabajar solo con 3. Con 3 sería suficiente. Con una sería suficiente. Si lográramos quitarnos una de esas solas ideas tóxicas de la cabeza, estaríamos ganando un montón en salud y en bienestar. Vamos a mencionar 3 y vamos a dar algunas pautas de cómo se puede trabajar sobre esas ideas tóxicas. ¿Qué podemos plantear al respecto? Resulta que una de las principales tendencias dentro de las personas, sobre todo las que están más intoxicadas cognitivamente, pues es que tienden al catastrofismo. ¿Qué sería eso? ¿Qué es eso de tender al catastrofismo? Que todo va a salir mal. Todo va a salir mal. Todo. Esto es un desastre. Las cosas, si la paella me sale caldosa, eso es un desastre. Yo es que cocino mal. Es que yo sabía que el día de hoy me iba a ir todo mal. Es que ya estropeé la comida de todos mis invitados porque la paella salió caldosa. ¿Qué más podríamos entender como pensamiento catastrofista o catastrófico? Es una persona que antes de que le salgan las cosas mal ya piensa que... Ya está anticipando que todo va a salir mal. ¿Qué más? Exageración absoluta. Exagera, un problema pequeño lo convierte en un problema grande. No es sencillamente un problemilla, a ver cómo lo resolvemos, sino que no, tiene que ser un gran problema. Si es un gran problema, ¿qué pasa? Es más difícil de resolver que si es sencillamente un problema cotidiano, un problema normal. Si yo hago de eso, es un gran problema, pues sencillamente estoy complicándolo y estoy dificultando la solución. Pensamiento absolutista. ¿Qué podríamos entender por pensamiento absolutista? Absoluto. Único criterio. Un criterio único. Normalmente ese único criterio también se llama pensamiento polarizado. ¿Por qué? Piensen en las pilas esas que ya cada vez hay menos, pero las pilas que le poníamos antes a las linternas y este tipo de cosas. Las pilas tienen dos lados, ¿verdad? Uno es un polo positivo y otro es un polo negativo. Y con frecuencia las personas tendemos a reaccionar así ante las situaciones. O es esto o es aquello, pero no puede ser de otra manera. Tiene que ser blanco o negro. Tiene que ser conmigo o contra mí. Tiene que ser alto o bajo, pero no puede haber otra serie de puntos medios. Normalmente en terapia cognitiva se invita, esto es una metáfora interesante, se invita a que las personas que van a terapia o que están haciendo cursos o que están tratando de trabajar esos pensamientos tóxicos, se les invita a pensar en los problemas como en un reguero de lentejas, sin cocinar. Cuando están cocinadas el reguero es peor. Pero ustedes van, por ejemplo, al Mercadona y les venden las lentejas en unos paquetes de plástico que se llaman supuestamente abre fácil.
y que cuando tú los abres se rompen por todos lados y las lentejas se riegan por todos lados. Mucha gente ya lo sabe y entonces lo hace con unas tijeritas y con mucha precaución, pero cuando uno no lo sabe, uno tira del plástico, el plástico se rompe totalmente. ¿Y qué pasa cuando las lentejas caen al suelo? Bueno, hay que recogerlas bien, ahí hay pensamiento positivo, muy bien. Estamos pensando en la solución. Muy bien, vamos por buen camino. Resulta que si ustedes alguna vez, si no les ha pasado, a mí sí me ha pasado, las lentejas saltan en todas direcciones. Y después estás 3 meses encontrando lentejas debajo de los muebles, debajo del sofá. Levantas un mueble, ah, mira, lentejas, todavía hay por aquí lentejas. Barres, mira, lentejas. Qué sé yo, quitas la bombona del gas, lo que sea, lentejas. Estás 3 meses encontrando lentejas por todos lados. Resulta que cuando nosotros hablamos del pensamiento absolutista, le planteamos a las personas, bueno, intenta imaginarte los problemas no como un lado u otro de una pila, no como un lado u otro que significan 2 extremos, sino pues imagina que es como un reguero de lentejas en donde el problema se puede ver de muchas maneras y tú puedes aprender a verlos de una manera constructiva, sin engañarte, porque normalmente las personas cuando vamos a este tipo de trabajo, normalmente estamos un poco a la defensiva y entonces decimos, ah, ¿qué quieres decir? Que la vida es todo color de rosa, que la vida es todo bueno y que hay que ser optimista ante todo. Pues bueno, tú lo ves así, esa es una posibilidad de verlo, pero hay muchas otras posibilidades. La idea es que tú te plantees cuál de esas posibilidades, cuál de esas alternativas es mejor para mí, para afrontar mi vida, para resolver estos problemas, para fomentar mi salud emocional, para que yo esté bien, para que yo disfrute de la vida, porque puedo escoger otra que me lleve a amargarme la vida, pero realmente estaré perdiendo el tiempo, desperdiciando mi vida, cuando tendría la oportunidad de estar haciendo otro montón de cosas mucho más saludables, mucho más constructivas. Otro elemento, las voy a mencionar de pasada, dentro de unos instantes voy a profundizar un poquito más en ellas, ahora solo las voy a mencionar de pasada para que las tengamos en cuenta. Es la racionalización. La racionalización es un proceso que, bueno, desde algunos modelos psicológicos se menciona como un mecanismo de defensa, pero realmente nosotros aquí lo entendemos como un pensamiento tóxico o una forma tóxica de pensar. De esto también hablamos cuando vamos a las conferencias sobre inteligencia emocional, porque la racionalización básicamente es un proceso con el cual yo trato de tapar, camuflar, esconder mis emociones utilizando como herramienta ¿qué? La razón, el pensamiento. No estoy utilizando la razón para ayudar a comprender mis emociones, para saber por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, para comprender qué pasa dentro de mí. Estoy utilizando la razón para camuflar, para esconder, para tapar mis emociones. Esto, por ejemplo, nos pasaba mucho cuando estábamos en la secundaria, que empezábamos a sentir atracción hacia las personas del otro sexo, ¿sí? O hacia las personas del mismo sexo, lo que sea, empezábamos a sentir atracción. Y entonces nos gustaba alguien, y entonces cuando esa persona no nos hacía caso, no nos prestaba atención, ¿qué decíamos nosotros? Pues ella se lo pierde. Cuando realmente estábamos diciendo, ay, pues ojalá no se lo perdiera, ¿no? Ojalá no se lo perdiera. Yo quisiera que no se lo perdiera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sintiendo un montón de cosas y estoy tratando de darle la vuelta con el pensamiento, cuando en realidad no es así. En realidad podría utilizar la razón para conocer más sobre mis emociones, para tratar de aprender más sobre lo que me pasa cuando sufro rechazo, cuando las cosas no salen como yo quiero, para aprender a afrontar mejor la frustración, etc. Y en eso consiste la racionalización. Básicamente, de las 3 estrategias, o 3 estrategias tóxicas, o grupos de pensamientos tóxicos que utilizan la mayoría de las personas, estos son los principales y con los que más nos complicamos. Tendemos a exagerar los problemas, tendemos a polarizar, a irnos a los extremos cuando tenemos que enfrentarnos a un problema.
o tendemos a racionalizar escondiendo nuestras emociones. Las emociones son fundamentales para que yo pueda resolver los problemas en mi vida. Hace un par de días hablaba con una persona, con un compañero, que me decía de esta manera: es que este problema es un problema objetivo y no podemos resolverlo emocionalmente. Y yo le decía, ¿cómo no vamos a resolverlo emocionalmente si mira tú cómo estás emocionalmente ante este problema? Es que tenemos que dejar de lado las emociones. Pero fíjate cómo estás. Si no las estás dejando de lado y precisamente quieres dejarlas de lado, no quieres abordarlas, y por eso es más difícil resolver el problema. Porque estás negando que hay una carga emocional importante que te afecta y que no te permite resolver objetivamente el problema, porque el problema no es solo objetivo, también es emocional. Y esas emociones pueden ayudarte, si las entiendes, a resolver el problema, o pueden dificultar. Porque si tratas de resolver el problema a la fuerza, te vas a encontrar seguramente fuera con resistencia. Si yo empujo, ¿los demás qué van a hacer? Empujar también, devolverme el empujón. Hablaremos un poquito más sobre esto. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, aclaración? Sobre todo aclaraciones. Una exageración del optimismo también puede ser. El mismo nombre lo dice, exagerado. Efectivamente, algunas personas a veces cuando están muy ansiosas, muy tensas, muy intranquilas, normalmente van como que se comen el mundo, ¿no? No todas, hay algunas personas que van con mucho entusiasmo y mucho dinamismo, y eso está bien, pero hay otras personas que realmente quieren mostrar que se comen el mundo, que son muy animosos, muy optimistas, pero en el fondo realmente están ansiosas, tensas, preocupadas, intranquilas, angustiadas por su futuro, por su presente, por su relación con las otras personas. Y tal vez sería importante entonces que nos preguntáramos, bueno, ¿realmente yo en este momento qué estoy? ¿Optimista, positivo, o realmente lo que estoy tratando de hacer es quitarme de encima la ansiedad, fingiendo que veo las cosas de manera positiva, cuando realmente estoy intranquilo porque las estoy mirando de manera negativa? Entonces, efectivamente, unas emociones positivas exageradas más bien pueden indicarme que podría dar la vuelta y que no son emociones positivas, sino que más bien son emociones negativas. Y eso es normal. Las emociones están allí para avisarnos de cosas. Y si esas emociones son negativas, lo mejor que puedo hacer es prestarles atención. Oye, ¿aquí qué pasa? Me estoy sintiendo como intranquilo, como nervioso. Me gustaría estar contento, optimista, animado, pero la verdad es que siento como algo aquí en el estómago, como presión en el estómago, como un nudo en la garganta, como que me muevo mucho, como que me tiemblan las piernas. ¿Y eso qué significa? Es un estado de ansiedad. Porque posiblemente tenga en mi cabeza pensamientos tóxicos. Y el trabajo está bien. A todos nos pasan pensamientos tóxicos por la cabeza. Lo que pasa es que a unos más que a otros. A los que les pasan menos pueden disfrutar más de la vida, enferman menos y con frecuencia se sienten mucho más satisfechos en su vida. Quienes tienen o quienes tenemos más pensamientos tóxicos, normalmente nos sentimos mucho más frustrados, desanimados, desmotivados e incluso, como advertía la Organización Mundial de la Salud, enfermos. Entonces, es muy importante prestarle atención a estos pensamientos para que cuidemos nuestra salud. Más cositas. ¿Cómo canalizamos o a dónde nos vamos normalmente cuando tenemos esos conjuntos de pensamientos tóxicos? ¿En qué se nota? Normalmente perdemos mucha energía, nos ponemos muy pesimistas, sobre todo de 2009, 2010 hacia acá, han aumentado los pensamientos negativos o pensamientos tóxicos relacionados con el lo que me lleva a pensar en mi futuro. Resulta que es cierto, objetivamente hay una situación desventajosa. Es más desventajosa que la que había hace algunos años. Pero las personas que están peor preparadas cognitivamente tienden entonces a verlo todo negro.
Y las depresiones han aumentado, el índice de depresiones en la población en general ha aumentado casi un 11%. Eso es mucho, eso es demasiado. Eso es un aumento de las depresiones bárbaro. Y muchas de ellas están relacionadas con que la gente piensa de manera negativa en su futuro. Si a mí me preguntan, oye, pero tú me puedes decir que el futuro es color de rosa, yo no sé cómo va a ser el futuro. Es que no lo sé. Fíjate que mañana, qué sé yo, les da a los franceses por decir, bueno, vamos a volver a España allí con el ejército y todas las cosas. Y entonces el futuro que yo tenía previsto cambia radicalmente. No puedo prever lo que va a suceder en el futuro, pero si en mi presente logro quitarme de mi cabeza los pensamientos tóxicos, es más probable que en mi futuro yo me encuentre saludable, positivo, optimista, y eso me ayude a enfrentar los problemas de una manera mucho más constructiva. Si yo ahora estoy pensando, va a salir mal, mis hijos no van a poder salir adelante, ¿qué futuro le queda a mis hijos? Ya me estoy quitando energías, ya me estoy cerrando las puertas a soluciones, a oportunidades, a posibilidades. ¿Que ahora se necesita más esfuerzo? Sí, seguramente se necesita más esfuerzo. Con lo cual, no tengo energías para desperdiciar pensando negativamente. Al contrario, necesito esas energías para imaginar soluciones, alternativas, posibilidades, oportunidades. Porque si las cosas están más desventajosas ahora, y yo encima me pongo mal, me deprimo, me pasan pensamientos negros por la cabeza, pues las cosas seguramente irán peor. Tendré menos fuerza, posiblemente me enferme. Casos extremos, por ejemplo, algunos han pasado al norte, ¿no? Una persona que de pronto dice, es que si me quitan la casa, ya no voy a poder hacer nada, y me tiro por el balcón de la casa. Eso es un caso extremo. Oye, el reguero de lentejas. Hay más formas de ver el problema, hay más formas de ver la situación. Miremos de qué formas más se puede ver esta situación. ¿Cómo llegamos nosotros a pensar a veces de una manera tan negativa, tan pesimista? ¿Cómo llegamos a intoxicar nuestra mente a veces? Resulta, bueno, cuando somos pequeños somos mucho más vulnerables a lo que nos dicen los adultos. Eso es cierto, eso es objetivo. Eso se ha demostrado, lo demostró Piaget, luego todo lo que se ha hecho a nivel de psicología evolutiva ha mostrado que los niños, cuando estamos pues pequeñitos, los niños cuando somos los niños, absorben como esponjas, ven. Y por eso en los cursos de educación para padres se dice, oye, a los niños se les enseña con el ejemplo. Ya le puedes contar historias, pero si él está viendo lo que tú estás haciendo, pues él aprende de lo que tú haces. Y con mucha frecuencia, pues los niños ven que nosotros actuamos ante los problemas de una manera negativa, exagerada, destructiva para nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos aprendido a pensar negativamente viéndolo en nuestros padres, en nuestros profesores, en nuestros tíos, en nuestras figuras de autoridad. Nosotros hemos estado viendo cómo se enfrentan a los problemas y hemos visto, bueno, los problemas se resuelven exagerándolos. Si yo doy un puñetazo en la pared, ¿la gente qué hace? Se asusta y me hace caso. Eso me hace caso, ¿se entiende? Hace lo que yo le digo, sigue mis instrucciones. Si yo pongo cara así de agresivo, la gente me sigue, va a donde yo quiero. Si yo lloro, si yo digo, ay, qué pobrecito soy, ¿qué hace la gente a mi alrededor? Me cuida. Pero si yo digo, bueno, la gente tiene recursos, la gente sabe cosas, la gente tiene cualidades, y yo también. De esa manera posiblemente podré sacar constructivamente provecho de las cualidades de las otras personas y también de las mías. Si yo pienso con un pensamiento tóxico, los demás no están a mi altura, estaré perdiendo la oportunidad de aprender de los demás, de enriquecerme con lo que todos los demás tienen para aportar. Si yo pienso, yo no estoy a la altura de los demás se estarán perdiendo de lo que yo tenga para aportar, porque aportaré menos.
Si no creo en mis cualidades, daré mucho menos a la gente. ¿Por qué? Porque estoy pensando que lo mío no vale. Vendría el título, tú sí que no vales. Eso sería contraproducente y sería un pensamiento tóxico. Entonces, las demás personas valen y tienen cualidades y yo también valgo y tengo cualidades. Todo eso para hablar de cómo a veces nosotros aprendemos a no confiar en esas cualidades de las otras personas o de nosotros mismos viendo a los adultos funcionar. Familia de origen, figuras de autoridad, los grupos sociales. En la medida en que vamos creciendo nos vamos relacionando con otras personas y nosotros vamos sacando conclusiones de las relaciones que vamos teniendo con las otras personas y vamos tendiendo a relacionarnos más con unas personas que con otras. Porque nosotros vamos pensando, me conviene más, me sirve más relacionarme con estas personas o con otras. Muchos de los pensamientos tóxicos que tenemos, también de los pensamientos positivos, ¿no? Pero como aquí vamos a tratar de trabajar principalmente los tóxicos, están originados en los amigos que teníamos. Los amigos que teníamos a veces tenían comportamientos negativos, pesimistas, dañinos, y nosotros por ir con ellos hemos ido chupando, viendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor quería, para estar con ellos, también tenía que comportarme de la manera en que ellos se comportaban, pensar como ellos pensaban, ir por donde ellos iban. Buena parte de nuestros pensamientos, principalmente esto, en la primera adolescencia y en la adolescencia como tal, los hemos ido adquiriendo en la relación con los grupos de amigos con los que yo iba. Muy seguramente muchos de nosotros, en la medida en que nos hemos hecho un poco más adultos, hemos aprendido a limpiar un poco, a depurar, a separar. Y darme cuenta, pues sí, mira, a lo mejor yo empecé a fumar porque quería que en el grupo me aceptaran. Pero ahora me doy cuenta que yo no necesito fumar para que la gente me acepte, que hay otras cualidades, que hay otros aspectos positivos de mi persona por los cuales yo preferiría que la gente se sintiera a gusto conmigo, con lo cual creo que ya no es necesario fumar. Por ejemplo, ya no es necesario que beba para que me acepten socialmente, ya no es necesario que me comporte como el humorista, como el payaso del grupo. Ya no es necesario que me comporte siendo el más divertido. ¿Por qué? Porque tengo además otras cualidades. No necesito eso para que la gente me acepte. Tengo más cualidades. A lo mejor, a lo largo del tiempo, todavía no he logrado desprenderme de todo eso. De esos pensamientos tóxicos que me dicen, oye, necesitas hacer un montón de cosas para que la gente te acepte. La idea es que nosotros veamos y digamos, ¿cómo me siento con esta manera de pensar? Y entonces decida, ¿este pensamiento me sirve o no me sirve para ser más feliz en mi vida? Para tener salud. Y si no me sirve, que lo deseche, que lo vaya separando. Y a lo largo de la vida también, nosotros pues vamos sacando unas conclusiones de las cosas que nos pasan. Me decía también hace poco una persona, oye, para ser voluntario del Teléfono de la Esperanza, ¿hace falta hacer algún curso o algo? Le decía yo, sí, hace falta. Nosotros tenemos un entrenamiento. Yo, por ejemplo, además de ser psicólogo, tuve un entrenamiento de 2 años para ser voluntario del Teléfono de la Esperanza, porque allí se trabaja principalmente en el ámbito de la intervención en crisis y de la prevención de los trastornos emocionales. Entonces hay que prepararse. Y me decía ella, oye, pero es que yo tengo mucha experiencia en la vida, yo con eso podría ayudar. Tú tienes mucha experiencia en la vida, pero ¿qué clase de experiencia tienes tú en la vida y qué conclusiones has sacado tú de esa experiencia en la vida para que se las puedas transmitir a otra de una manera que sea constructiva? ¿Qué significa? Que muchos de nosotros vamos sacando conclusiones a lo largo de las experiencias que vamos teniendo en la vida, pero muchas de esas conclusiones son erróneas, dañinas, incluso malsanas. Con lo cual es importante que nosotros reflexionemos sobre ello. ¿Qué conclusiones tengo yo de las experiencias que he tenido? Por ejemplo, de las relaciones de pareja, de las relaciones con los jefes, con los compañeros de trabajo, de las relaciones con los amigos. Supongamos que yo saqué la conclusión de que es necesario fumar para que los demás te acepten.
y yo me creo realmente, oye, claro, es que si tú no haces algo para que los demás te acepten, no te van a aceptar. Y yo creo que si tú fumas, los demás te van a aceptar más fácilmente que si no fumas. Pues es una conclusión que es tóxica no solo mentalmente, sino pulmonarmente hablando, pues es tóxica. Y si yo me creo que eso es una conclusión positiva, se la voy a transmitir a otro. Y le voy a decir, oye, es necesario que tú hagas cosas en contra de tu salud para que los demás te acepten. Con lo cual, es importante que yo revise qué conclusiones he sacado yo de mis experiencias en la vida para que cada vez esas conclusiones sean conclusiones más positivas, constructivas, sanas, que de verdad ayuden a mi salud. Hay por ahí algunos tópicos bastante, ya están en decadencia afortunadamente, pero hasta hace unos pocos años existían unos tópicos relacionados a veces con el género. Tú veías un coche que estaba aparcando mal, bueno, el conductor es quien aparca, pero veías un coche que estaba aparcando mal, ¿y qué decías? Mujer tenía que ser. ¿Sí? Tú no te dabas cuenta de quién estaba aparcando, pero si estaba aparcando mal, tú decías, mujer tenía que ser. ¿Sí? Había otra frase también que era muy cotidiana, que era, hombres, todos son iguales. También era un tópico bastante generalizado. Si yo me creo esas conclusiones, seguramente voy a tender a tener dificultades en las relaciones con las personas del sexo contrario. Si yo me creo que todavía, eso ya, como decía, afortunadamente, eso ya está pasando de moda. Pero si yo me creo todavía, yo soy de la vieja guardia, y me creo que todas las mujeres conducen mal, pues la voy a pasar mal si un día, por ejemplo, tengo que venir de Alicante a Elche y conduce una mujer. Pues voy a venir todo el tiempo malhumorado, tenso, preocupado, porque yo me creo que como es mujer, conduce mal. Entonces me estoy haciendo daño a mí mismo y seguramente voy a tener un viajecito que ni pa' qué, ¿sí? Y le voy a dar el viaje a la otra persona. También, si yo por ejemplo me creyera, si yo fuera mujer y me creyera, todos los hombres son iguales, posiblemente en mis relaciones de pareja voy a tener más dificultades que si pienso, bueno, los hombres se parecen, tienen algunos comportamientos que son similares, pero cada hombre es singular y tiene particularidades que otros hombres no tienen. Voy a ver qué cualidades, por ejemplo, esta chica dijo, voy a ver qué cualidades tiene este chico, a ver, ¿sí? Si esas cualidades me sirven, me son útiles, me ayudan. Y si sí, pues bueno, me quedo con este chico. No son hermanos, ¿no? No, no sé que meta la pata, que esté metiendo desde la pata. Bueno, muy bien. De esa manera, algunos pensamientos tóxicos de ese tipo pueden facilitar o dificultar las relaciones que yo tengo con otras personas. Bien, entonces, ojo con las conclusiones que sacamos, porque a veces las conclusiones que sacamos nos ayudan, pero las conclusiones que sacamos a veces de las situaciones que ocurren en nuestra vida, también pueden ser dañinas. Bien, entonces hay que estar atento. ¿Esta conclusión es tóxica o es beneficiosa? Yo, por ejemplo, si tengo una mala experiencia como mujer, tengo una mala experiencia con un hombre, pues una conclusión adecuada sería, pues bueno, con este hombre con el que me he relacionado y he tenido esta mala experiencia, voy a tener más cuidado. Si le presto dinero a alguien y no me lo devuelve, claro, es que como es, qué sé yo, como, por ejemplo, es que como es catalán, claro, es que como es catalán, pues no es que no vaya a volver a prestarle dinero a un catalán, es que a este catalán en particular voy a tener más cuidado porque ya le presté una vez y no me pagó. Bien, entonces, hay que aprender a sacar conclusiones que sean adecuadas, sanas y constructivas para mi vida. Más cositas respecto de esto. Con mucha frecuencia, ¿qué hora es? Ah, no, voy sobrado. ¿Sí? No voy sobrado, empezamos a las 7, no a las 7:30. Yo es que me pongo a hablar y no hay quien me pare. Bien. Exigencias sobre uno mismo. Otra forma en la cual nosotros nos contaminamos la cabecita, envenenamos nuestro cerebro, nuestros pensamientos, también tiene que ver con que a veces somos exigentes, exageradamente. Como decía el caballero, que el caballero se llama Pedro, sí, Pedro. Como decía Pedro,
A veces exageradamente nos tomamos las cosas de manera catastrofista y entonces decimos que es que yo debo o yo tengo que hacer ciertas cosas, que en psicología hemos demostrado que la mayoría de nosotros no está obligado a hacer la mayoría de las cosas que cree que está obligado a hacer. Tenemos un ejemplo con el trabajo. La mayoría de la gente dice, es que tengo que ir a trabajar. En psicología y en terapia cognitiva nosotros les demostramos, oye, tú dices que tienes que ir a trabajar, pero luego de hacer un proceso las personas no pueden demostrarnos que tengan que hacerlo. Lo hacen porque prefieren ir a trabajar que no ir a trabajar. Normalmente el primer elemento por el cual la persona toma la decisión de ir a trabajar es porque a fin de mes cobra. ¿Tengo que ir a trabajar? No. Pero si quieres cobrar a fin de mes, es mejor que vaya. Claro. ¿Quiero cobrar a fin de mes? Pues bueno, mejor voy a trabajar, porque si no voy a trabajar, es posible que a fin de mes no. Es muy probable que si no voy a trabajar a fin de mes no cobre. Con este tipo de cosas es un ejemplo muy simplón, pero es bastante práctico para las situaciones con las cuales nosotros a veces nos complicamos y nos metemos en la cabeza que es que estamos obligados. Es que tengo que ir a esta reunión porque es que me invitaron. Pero si es una invitación lleva implícito que tú puedas decir sí o no. A veces no, a veces te hacen invitaciones así un poco obligatorias. Pero si tú lo tienes claro y tú entiendes que una invitación te da la posibilidad de decir sí o no, puedes optar por aquello que tú prefieras. ¿Tengo que ir? No, pero a lo mejor prefiero ir porque va a ir una persona que me interesa y quiero hablar con esa persona, porque me interesa que me vean por allí, porque eso se derivarán algunas ganancias para mí, etc. ¿Tienes que ir? No. Pero tú has decidido ir porque se desprenden, salud, algunas ganancias de eso que tú estás decidiendo hacer. Cuando yo logro enfocar las cosas de esta manera y logro darme cuenta que muchas cosas que yo creo que estoy obligado a hacer no son realmente obligaciones, sino que yo he decidido hacerlas, porque de ello se desprenden unos beneficios, normalmente el nivel de tensión en mi vida baja un montón. He logrado introducir en mi vida ¿qué? Claridad sobre estas cosas. ¿Estás obligado? No, no estás obligado, pero prefieres hacerlo por esto y por esto. ¿Preferirías más todavía no hacerlo? Porque podrías estar, por ejemplo, a lo mejor si llevas mucho tiempo en el mismo trabajo, si eso pues es cargante para ti, si no te gusta, pues a lo mejor preferirías todavía más haberte jubilado, por ejemplo. Pero si todavía no tienes la edad para jubilarte, pues bueno, entre no ir a trabajar e ir a trabajar a disgusto, yo prefiero todavía ir a trabajar porque bueno, a fin de mes todavía tengo una recompensa. Hay otra serie de ejemplos con los cuales podríamos hablar, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Muchas veces cuando van a terapia las parejas que tienen problemas o una de las dos personas que dice, oye, es que la estoy pasando mal en mi relación de pareja, las personas del común lo que tienden a decir, como ahora es más fácil, ¿sí? Tienden a decir, pues, obvio, ¿qué hay que hacer si las cosas no van bien en la pareja? Separarse, obvio. Pero resulta que en terapia podemos observar, podemos escarbar más, rascar. A ver, ¿pero por qué estás en la relación de pareja? Porque todavía obtengo más ganancias que pérdidas. Me siento acompañada, comparto buenos momentos, tenemos unos hijos en común, unos bienes en común, todavía tengo esperanza, todavía tengo momentos de alegría, es decir, todavía me compensa. Puede que más adelante no me compense, pero ahora todavía me compensa y por eso vengo a terapia. Entonces, podemos también aprender a ver ese tipo de cosas, como las ganancias que obtenemos de ciertas situaciones contribuyen a que nosotros tomemos decisiones que no son obligatorias, pero que nosotros hemos creído toda nuestra vida que son obligatorias. Si nosotros logramos darnos cuenta que no son obligatorias, sino que lo hacemos porque ganamos algo, el nivel de tensión en nuestra vida, de estrés, de ansiedad, va a disminuir significativamente.
Más cositas respecto de eso. Cuando yo tiendo a pensar de esta manera, que hay cosas obligatorias en la vida, pues también tiendo a pensar que los demás tienen que hacer una serie de cosas que son obligatorias. Y entonces, por ejemplo, a veces tiendo a pensar que los demás tienen que respetarme, porque eso es obligatorio. Eso es un tema duro. Si me meto en esto, a lo mejor me meto en camisa de 11 varas, pero es por poner ejemplos que sean muy puntuales, muy prácticos. Cuando hablamos también en terapia cognitiva de esto, pues a veces van personas muy enfadadas. Es que mi jefe no me respeta, es que tengo conflictos porque me trata de esta o esta manera, y él tiene que respetarme. El proceso de terapia cognitiva, bueno, para reducir la ansiedad, ¿por qué crees que tiene que respetarte? Pues porque sí, porque tiene que ser así. ¿Pero por qué tiene que ser así? Normalmente, para ahorrarnos todo el camino, pues nos encontramos con que no tiene que ser así. Que a mí me gustaría que mi jefe me respetara, pero si yo logro darme cuenta que no tiene que ser así y que no es así, puedo intentar hacer algo para resolver yo el problema. De lo contrario, siempre voy a estar pensando que es el problema del otro, que el otro lo está haciendo mal y que el otro es el que tiene que cambiar para que yo viva feliz. Con lo cual, normalmente yo me quedo de brazos cruzados esperando a que el otro cambie. ¿Qué pasa? Pues que el tiempo se me va de las manos, el bienestar, la felicidad se me va de las manos, esperando a que los demás cambien en lugar de hacer algo yo para tratar de mejorar la situación. Esto no significa que haciendo yo cosas vaya a resolver todos los problemas. A veces puedo resolver un problema de la manera que me gustaría y a veces lo puedo resolver de una manera que no me gustaría tanto, pero que finalmente podría ser una solución. Por poner un ejemplo, supongamos que yo deseo, lo que me gustaría más es que mi jefe me respetara, pero en últimas tomo la decisión, lo realista y lo mejor, a lo mejor es que yo me vaya de este trabajo, o que tenga menos relación con mi jefe, o que deje de pensar que mi jefe tiene que respetarme y asuma que no me va a respetar y entonces yo haga algo al respecto, para que mi vida esté mejor, en lugar de estar pensando todo el tiempo, es que no me respeta, es que no me trata bien, etc. Esto a veces lo hago extensivo ya no solo a las otras personas, sino que lo hago extensivo ¿a quién? Al mundo. Esto normalmente lo traducimos en una palabra que se llama, o que se dice, justicia. ¿Y esto cuántos quebraderos de cabeza nos da a las personas? Estar buscando ese mundo justo que solo existe ¿en dónde? Si le preguntamos y le pasamos una encuesta a todos, a la mayoría de las personas nos dirían, claro, yo quiero un mundo justo. Lo que pasa es que si le preguntamos a cada uno qué es justo, pues resulta que nos vamos a encontrar aquí con 70 definiciones diferentes de lo que es justicia. Y entonces, ¿qué es lo justo? Resulta que nosotros vamos pensando que la vida debería tratarnos de mejor manera. ¿Y a quién le vas a pasar la hoja de reclamación? Claro, yo te puedo dar una hoja de reclamaciones para que le reclames a la vida que no te trata justamente. Pero ¿dónde está el despacho, la ventanilla para entregar esa hoja de reclamación? No está en ninguna parte. Muchas personas se enfadan con Dios. Claro, es que Dios me ha mandado una prueba. Sí, a ver, ¿y cómo sabes tú que Dios te ha mandado una prueba? ¿Te dijo él a ti que te estaba mandando una prueba? Es que tengo una enfermedad, un dolor de espalda y es una prueba que me ha mandado Dios. Oye, y toda la otra gente que tiene dolor de espalda, también es que les ha mandado una prueba a Dios. Es que la suerte, unos nacen con estrella y otros nacen... ¿Qué más refranes hay respecto de eso? Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Qué más? Uno nace de tal palo, tal astilla. Este lo conocen, hijo de tigre,
nace pintado. Ah, bueno, es que esta chica es paisana mía, esto sí no conoce. ¿Sí? Hijo de tigre sale pintado, ¿sí? Con rayas. ¿Qué más? ¿Algún refrán de esos que quiera decir que ya estamos predestinados a que las cosas sean así? ¿Cuál? En valenciano, vale. Es decir, si nosotros pensamos que estamos predestinados a sufrir, que es el destino, que es la suerte, que le echamos la culpa a Dios, que si es que la vida me trata mal, es más difícil que yo me sienta motivado a hacer cosas para que las cosas cambien. ¿Por qué? Hombre, porque por más que yo haga, la suerte siempre me va a tratar mal. Ya está echada, la suerte está echada. Por más